En mi casa aprendí que discutir es algo tan desgastante y estéril que me acostumbré a postergar los problemas y a la larga, más bien, me volví experto en evadirlos. A mis hijos los dejé libres, que ellos hicieran lo que quisieran. Debido a que no hubo ni límites ni normas, hoy estamos padeciendo las consecuencias. No tenemos autoridad sobre nuestros hijos y mucho menos logramos educarlos. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. En esta conferencia vamos a analizar 8 características de los padres evasores. Las familias fuertes no nacen fuertes, recuérdalo, se hacen fuertes y para lograrlo necesitamos tomar conciencia de que el estilo evasor no sirve para educar hijos emocionalmente maduros. Esta conferencia tiene un material de trabajo por escrito. Mándanos un mensaje de WhatsApp a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla y lo recibirás completamente gratis. Primer característica de los padres evasores: son poco firmes y poco cálidos. Estos padres son indiferentes ante las necesidades de sus hijos, no conectan con sus emociones, tienden a alejarse de ellos, están físicamente en casa, pero los papás emocionalmente están ausentes. Hacen muchas cosas por la familia, pero descuidan las relaciones. Algunos se involucran mucho con las cosas y poco con las personas. Cuando se le preguntó a aquel joven sobre su vida familiar en la infancia, dijo: nunca nos faltó nada material. Mi papá fue buen proveedor. Había dinero para la casa, el auto, las colegiaturas, la ropa, la comida. Mi mamá se dedicaba al hogar y siempre hubo comida rica y calientita. Ella lavaba y planchaba. Tenía todo en orden y muy limpio. Pero lo que sí me hizo falta fue cariño. Yo necesitaba un abrazo, un beso, una caricia, unas palabras bonitas que le dieran calor a mi corazón. Quizá pasear, jugar y reír juntos. Es verdad que tuve todo lo material, pero me hizo falta sentir su cariño y sus palabras que me orientaran. Los padres con estilo evasor se involucran poco en la crianza y educación de los hijos. Suelen tener poca exigencia. Los dejan solos, a la deriva, como si fueran plantitas silvestres, y cada hijo aprende a salir adelante por su cuenta. Pero hay otros que no logran prosperar y se quedan a la deriva. Otros siguen el rumbo que llevan los amigos con el riesgo de que sean una mala influencia. Para mí era tan dolorosa la indiferencia de mis papás, sus actitudes de brindar poco afecto y cariño, de no hablar, de un desinterés constante, de no reconocer lo que estaba bien hecho, ni corregir lo que estaba mal. Esa frialdad en el trato, ese distanciamiento me hizo sentir suelto, libre de todo criterio, y me acostumbré a hacer lo que me venía en gana. Se me hizo costumbre darle rienda suelta a mis impulsos. Al cabo, mis papás no decían nada, nos contaba aquel joven. Segunda característica de los padres evasores: abandonan las necesidades de los demás. Por algunas razones, los padres con estilo evasor piensan principalmente en sus propias necesidades y no piensan en las necesidades de los hijos. Les interesa sentirse cómodos, seguros y a salvo en su propia persona, y quizá creen que los demás deben hacer lo mismo, que cada quien se encargue de sus propias cosas. Nos lo explicaba de esta manera: yo
Desde muy corta edad aprendí a no esperar mucho de la vida, a no vivir esperando mucho de mis papás. Ellos llevaban una vida relajada respecto a la familia y cada uno tenía que ocuparse de sus propios intereses. Esto fue complicado para mi hermano, pero no tanto para mí, porque yo tuve energía para resolver mis problemas, me las arreglaba, tenía muchos amigos y seguido comía en casas ajenas, donde me invitaban o yo me hacía invitar. Las mamás de mis amigos me tenían cariño y me protegían, así que yo vivía más en la calle que en mi casa, pero mi hermano menor era muy distinto. Él no tenía energía para salir y se quedaba en casa esperando a que mis papás lo atendieran. Él sufría mucho porque vivía esperando y mis papás simplemente estaban emocionalmente ausentes, no se involucraban, como si no les gustara el ser papás. Los padres con estilo evasor aprecian su propia individualidad como el valor más importante. Lo que desean es estar tranquilos, relajados, sin prisa ni ansiedad. No quieren sentir que cargan problemas ni con necesidades ajenas. Por tal motivo, no se comprometen a ser proveedores emocionales de sus hijos, ni se involucran escuchando las necesidades de los demás, ni se responsabilizan de la educación de sus propios hijos. Cuando estaba en las casas de mis amigos, para mí era inevitable comparar los distintos estilos de vida familiar, decía aquel joven. Yo sentía que mis papás eran fríos, distantes, indiferentes ante nuestros problemas y hasta negligentes con nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales. Yo necesitaba sentirlos cerca, que me hablaran, que me enseñaran el camino de la vida, pero los mensajes típicos eran más o menos así: resuélvelo tú. ¿Y a mí qué me dices? Ese es tu problema. ¿Hasta cuándo aprenderás a no quejarte? También era muy frecuente que me retiraran el habla, literal. Podían pasar días o semanas enteras en que no me dirigían la palabra. Yo me sentía empujado para hacerme cargo de mi propia vida. Tercer característica de los padres evasores: ausencia de normas y límites claros. Algunos padres con estilo evasor suponen que sus hijos ya deberían de saber cómo comportarse y otros padres prefieren evitar los conflictos y por ello no ponen ni normas ni límites claros. Los padres evasores se caracterizan por ser negligentes, desidiosos y descuidados para establecer límites. Llevaba más de una década trabajando en un restaurante y ya tenía muy buen ojo para detectar a los padres evasores, porque sus hijos eran bastante difíciles de atender. Corrían, gritaban, hacían desorden, tiraban cosas, molestaban a las demás personas. ¿Y los papás? Se preguntaba uno. Resulta que ellos estaban tranquilos, sentados, conversando, como si no pasara nada. Mientras que los vecinos de al lado ya estaban hartos, como si la gente se preguntara ¿en qué momento los papás le van a marcar un alto a esas malas conductas? Los padres con estilo evasor suelen hacer como si nada pasara. Evaden los problemas, pero de repente se van al otro lado y llegan los castigos exagerados o inapropiados para la situación o para la edad del niño. Así, sin explicación y sin motivo bien definido, los niños son sometidos a la fuerza, pero ellos no acaban de entender por qué me lastimas. Son padres sin un patrón claro de conducta hacia sus hijos y esta confusión genera malestar, inseguridad y confusión en los hijos.
Mientras los niños seguían acelerados en el restaurante, desatados, haciendo travesuras, como lo han hecho por muchos minutos, de repente, quien parecía ser indiferente a los gritos y al desorden, se pone de pie. Les regaña con dureza, los insulta feo y hasta le da golpes para someter al mayor. Así, de un extremo al otro, de no hacer de nada, de no hablarles ni corregirles, sin marcarles límites, pasaba a la rudeza total. Se trata de un cambio repentino. Al inicio evadía, hacía oídos sordos al problema y de repente los somete con violencia. Cuarta característica de los padres evasores: autoridad que genera confusión. Por una parte, los hijos no son escuchados, no encuentran comprensión ni protección en sus papás cuando se sienten ellos vulnerables, ya que inclusive son sus propios padres quienes también les generan miedo y desolación. Los padres con estilo evasor no atienden a las necesidades emocionales ni ejercen su autoridad con claridad. Imagina la situación de aquella familia cuyos papás eran muy jóvenes y no tenían suficiente dinero para tener su propio hogar, y por ello vivían en la casa de los suegros. Ahí fueron pasando los años, los hijos fueron creciendo, ambos papás salían a trabajar jornadas completas y los niños se quedaban a cargo de los abuelitos. Ellos, felices de volver a tener niños en casa y poder brindar el amor que a sus propios hijos no les brindaron en su momento, pero se generó entonces allá una gran confusión. Los padres biológicos ni eran cálidos ni eran firmes con sus hijos. Estaban vivos, pero vivían ausentes. Entonces los abuelitos se convirtieron en la verdadera figura de autoridad para esos niños. Los padres con estilo evasor son negligentes, descuidados al momento de ejercer su autoridad de manera positiva. Tienen cierta apatía de hablar y corregir a sus hijos, se hacen de la vista gorda, ya que sabiendo que es su responsabilidad educar y corregir, fingen disimuladamente no ver lo que está sucediendo, se hacen los despistados para que otros hagan alguna cosa. Están atenidos a que alguien más haga lo que a ellos les corresponde hacer. Los hijos fueron creciendo y los problemas también. Un día, el hijo mayor llegó completamente borracho. Era fin de semana. Lo recibieron los papás y los abuelitos, quienes se miraban unos a otros como esperando que alguien dijera algo, y lo que había era un silencio total. El papá rompió el silencio y dijo: luego hablaremos con él, por ahora que se duerma. Pasaron los días y las semanas y los papás no hicieron nada. Fueron los abuelitos quienes se sentaron a dialogar y a tratar de ayudarle a entrar en razón frente al vicio del alcoholismo, pero los papás evadieron el tema. Quinta característica de los padres evasores: se eliminan a sí mismos. Los padres con estilo evasivo siempre tienen algo que hacer para no afrontar los problemas. Se evaden mentalmente cuando cambian de tema, cuando se distraen haciendo otros pendientes. Se evaden cuando dicen que luego lo dialogarán, pero ese día no llega. Pero también se evaden físicamente llegando tarde a casa o andando en la calle con la mamá o con las amigas. Imagina la situación de aquel señor que, para evitarse discusiones con la esposa y con los hijos, de manera inconsciente se quedaba largas jornadas de trabajo en la empresa bajo el argumento de tener muchos pendientes que urgía terminar, pero en el fondo
El beneficio era que cuando llegaba tarde, la esposa y los hijos ya estaban durmiendo y así no hay tiempo para discutir. Pero por su lado la esposa guardaba la expectativa de entonces hablar el fin de semana. Pero los sábados el señor se iba con los amigos a ver los partidos de fútbol allá en las canchas de la comunidad y esto solía estar acompañado de cervezas y así llegaba tomado el sábado y así no era posible hablar. El domingo amanecía con dolores de cabeza y lo que se le antojaba era relajarse, quedarse viendo la televisión. Déjenme descansar aunque sea un solo día, les decía. El resultado es que una semana más logró huir de los temas a dialogar. Es muy frecuente que los padres con estilo evasor no le den importancia ni a los problemas ni a las emociones de sus familiares. Se caracterizan por no atender las dificultades y no ofrecer una respuesta que sea clara y directa. Al evadir los problemas, lo que se hace es generar más problemas y entre más tiempo pasa, más complejos se vuelven de resolver. Sexta característica de los padres evasores: de la indiferencia pasan a la violencia. Cuando los hijos se portan mal, los padres con estilo evasor son muy tolerantes, pareciera que nada los perturba y por ello los hijos siguen adelante porque no hubo ningún aviso que repruebe esa conducta. Pero de repente algo pasa en el interior de los papás que de la indiferencia pasan a la violencia en un segundo. Esto es algo desconcertante para los hijos. Durante mucho tiempo, nos decía aquel joven, usé mi celular sin ningún tipo de restricción. Yo hacía lo que quería a la hora que fuera. Le cargaba y quitaba aplicaciones. Conocí a un mundo de gente y mis papás ni se enteraban. Aprendí a ver de todo y mis padres no se metían. Yo hacía lo que quería hasta que un día, después de años de tener mi celular, me lo querían quitar durante las noches y me opuse. Discutimos, peleamos y les dije, déjenme en paz, es mi celular, yo sé lo que hago y punto. Entonces mi papá se enojó tanto que me arrebató el celular y lo rompió contra el piso. Nunca más sirvió ese celular y la relación se enfrió más de lo que ya estaba. Es frecuente que los padres evasores no afrontan los problemas y como el tiempo tampoco los resuelve, la vida cada vez se torna más complicada y lamentablemente, por la falta de inteligencia emocional, llega el día en que los papás explotan con violencia. Séptima característica de los padres evasores: los hijos se sienten abandonados. Aunque no lo dicen con palabras, la experiencia interior de los hijos con padres de estilo evasor es que se sienten solos, abandonados, están como a la deriva. Se impone el sentimiento de desamparo y tristeza. Estos hijos tienen poco control emocional y escasa motivación trascendente. Les motivan los placeres a corto plazo como una forma de compensar el vacío de amor que les generan sus padres. Imagina aquel joven que decía: comencé a beber a mi tierna adolescencia en compañía de mis vecinos que eran mayores que yo. De mis padres me sentía abandonado, sentía que yo no les importaba y con mis amigos sí me sentía aceptado, que me tomaban en cuenta, me valoraban. Al lado de mis padres me sentía triste, aburrido y con mis amigos siempre había cosas divertidas por hacer. La desventaja fue que poco a poco nos fuimos hacia lo malo y como nadie nos corregía, le dimos duro.
El alcohol se acompañó de cigarros, circulaba la pornografía a todo lo que da, nos hicimos de un grupo de amigas y comenzamos a tener relaciones sexuales a lo loco. Y cuando eso no nos divertía, comenzamos a mezclarlo con marihuana. Otra de las facetas de los hijos de padres evasivos es que caen fácilmente en conductas violentas. Llegan a creer que la gente débil debe aprender a luchar y por eso los tratan mal, para que aprendan, dicen ellos. Con mis amigos estábamos acostumbrados a hacer lo que queríamos. No entendíamos ni de reglas ni de límites. Si alguien se nos interponía en el camino, los problemas los arreglábamos con golpes y por eso comenzamos a tener problemas con la ley. Luego de vivir en medio de tantos problemas y conflictos, yo me sentía inadaptado a la sociedad, como que no encajaba. Cambié el tipo de ropa, mi manera de hablar y mi rendimiento en la escuela era pobre, porque a mí ya no me interesaba seguir estudiando. Mis padres no me decían nada, solo me dejaban de hablar y a ratos explotaban, pero yo los dejaba que se desahogaran como quiera. No iba a cambiar nada. Luego de que mis papás gritaran, se iban a olvidar otra vez de mí y yo iba a hacer con mi vida lo que yo quisiera. Octava característica de los padres evasores: construyen vínculos inseguros. Al paso de los años, a los hijos de padres evasores les gustaría sentirse amados, pero se impone la desconfianza. Acostumbrados a valerse por sí mismos, habituados a salirse con la suya, les resulta difícil confiar en los demás y por eso intentan controlarlo todo, si no a la buena, a la mala. Tienen mucha inseguridad de sufrir un abandono otra vez y por eso viven en medio de la ansiedad. La relación con mis padres, nos decía aquel joven, está lastimada. Sé que les molesta mi forma de vestir y hablar, sé que les caen mal mis amigos, pero ese es mi mundo. Me han pedido que cambie, que me aleje de los malos pasos, que me separe de los malos amigos, y yo me cuestiono, ¿por qué habré de dejarlos si ellos sí son fieles? Ellos sí están conmigo en todas. Es feo decirlo, pero mis padres me abandonaron primero. Yo sigo siendo el mismo que aprendió a valerse por sí mismo. Yo seguiré viviendo mi propia vida. Además de los problemas de identidad y de baja autoestima, a los hijos de padres evasores les falta empatía y eso les dificulta tener relaciones amorosas sanas, perdurables a través del tiempo. De llevársela tranquila, de repente dan el paso a la violencia emocional y física y eso dificulta la convivencia con sus novias, el día de mañana con su esposa. Ya nos acercamos a la recta final de este programa. Vamos a la conclusión número 1. El estilo evasor no sirve para educar hijos emocionalmente maduros porque los papás son poco cálidos y poco firmes. Para ser buenos educadores necesitamos ambas cosas, ser firmes y cálidos a la vez. Necesitamos ser estables en la calidez y en la firmeza. Conclusión número 2. El estilo evasor le permite al adulto una vida relajada, sin complicaciones, porque no afronta los problemas, los posterga y eso, al paso del tiempo, genera más dificultades. Los problemas se hacen cada vez más grandes. El tiempo no arregla las cosas. Conclusión número 3. El pasado no define nuestro futuro, sí nos influye, pero no nos determina. Tú y yo somos libres de tomar el estilo evasor como nuestro punto de partida, dejarlo atrás y dirigirnos hacia el estilo asertivo.
Los padres asertivos son firmes y cálidos a la vez. ¿Te gustaría recibir un documento gratuito que contiene las principales ideas de esta conferencia? Mándanos un mensaje de WhatsApp a los teléfonos que aparecen aquí y recibirás ese documento. Soy Armando Duarte y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación, y por ello te invito al próximo programa donde revisaremos el tema Padres sobreprotectores. Si este video fue de tu agrado, dale me gusta en mis redes sociales y suscríbete si aún no lo has hecho. Me despido haciéndote la invitación a que vivas el taller Habilidades de Comunicación Familiar. Por favor, piensa en esto. ¿Cuántas veces has soñado tener una comunicación profunda con tu esposo, con tu esposa y también con tus hijos? Es muy frecuente anhelar hablar de corazón a corazón, pero el problema es que no sabemos cómo lograrlo. Te invito a vivir este taller que ha cambiado la vida de muchas familias. Es una manera de gozar y de disfrutar la vida. Este es un taller para toda la familia, completamente en vivo, y te va a requerir solamente 2 miércoles, de 7:30 a 9:30 de la noche. Contáctanos, las inscripciones están abiertas. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.